Bueno, ya estamos grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y principalmente muchas gracias a las colegas que han preparado la charla de barbijos en el contexto de COVID-19, un tema, bueno, muy actual. Les agradezco muchísimo a, bueno, María José Melo Acevedo, farmacéutica del Hospital El Cruce, Celeste González, que es docente de la Universidad Kennedy y experta en productos médicos, y también la farmacéutica María Marta Balda, del Hospital El Dique del Senado. Muchas gracias a todos. Le pido por favor que apaguen los micrófonos, que los silencien, y dejo a continuación a las colegas con la charla. Muchas gracias por prepararla, muy amables. Hola, buenas tardes. Yo soy Celeste, la que estoy hablando. Bueno, muchas gracias a la asociación por convocarme para participar en esta charla. Los saludo a todos los colegas que se están conectando y a mis compañeras con las que trabajamos en esta presentación. Y bueno, me va a tocar a mí comenzar con la presentación, así que quiero agradecerles la participación. Nosotros vamos a desarrollar en este ratito esta temática, materiales, normativas vigentes y uso, y vamos a coordinarnos con María Marta para hacer cada una parte de la exposición. Así que nuevamente les agradezco, les doy la bienvenida y bueno, arrancamos. Creo con esta diapositiva, que es bastante elocuente, muestra cuál es el tema que nos preocupa, ¿verdad? Es decir, el material particulado que solemos exhalar, tanto sea en estornudos o en un habla común, y bueno, la necesidad imperiosa de proteger o colocar una barrera para que ese material particulado no sea expelido al ambiente. En el área médica, estos se llaman, bueno, vamos a ir viendo después en cada caso en particular, pero generalmente mascarillas quirúrgicas. La siguiente, por favor. Mascarillas quirúrgicas. ¿Qué son las mascarillas quirúrgicas? Productos médicos. Y como tales, entonces, tienen que cumplir, como todos los productos médicos, dos propiedades fundamentales, que son la biocompatibilidad, acá la tengo escrito en segundo término, y propiedades mecánicas acorde a su uso, que serían las propiedades de desempeño, que los materiales con que están construidos nos presten ese desempeño. Y esto nos asocia directamente al hecho de la existencia de requisitos. Estos requisitos, para el área de fabricación, los solemos reconocer como requisitos esenciales de seguridad y eficacia, abreviado RESE, y contienen mayormente, digamos, para abreviarlo, todas las normas de fabricación y los ensayos a los que se deben someter para cumplir con justamente determinados valores de las propiedades y las prestaciones. Comprenden estos requisitos esenciales el tipo de material que va a ser útil para la prestación y va a ser biocompatible, y por supuesto todos los aspectos regulatorios que la autoridad sanitaria haya definido para que, en este caso, las mascarillas quirúrgicas sean un producto médico. La siguiente, por favor. Entonces, yo voy a empezar a contarles un poco acerca de los materiales de composición para estas mascarillas quirúrgicas. Estos materiales de composición son las telas no tejidas. Nosotros, en los ambientes hospitalarios y en el ambiente farmacéutico en general, las tenemos conocidas, las hemos escuchado mucho. Estas telas no tejidas justamente se trata de que son materiales que están formados por fibras, pero no están conformando un tejido de trama y urdimbre, y esa es la idea justamente, que se parezcan más a una lámina continua, aun cuando permitan que exista porosidad, que es el otro requerimiento que le hacemos a este tipo de materiales, porosidad que le va a dar la funcionalidad después,
Entonces le llamamos telas no tejidas. Estas telas no tejidas se fabrican a partir de polímeros. En el caso que nos interesa para uso médico, el polipropileno es el fundamental polímero que van a componer nuestras telas no tejidas. Estas telas no tejidas no son solo para las mascarillas quirúrgicas, ya vamos a ver que son para toda la ropa de uso médico, campos, batas, camisolines, etcétera, pero en este caso luego vamos a profundizar cuáles serían las indicadas, o cuáles son las indicadas para las mascarillas de uso quirúrgico y los respiradores. Dos técnicas que son las que están expuestas en esta filmina, nos entregan telas no tejidas útiles para medicina. La técnica del proceso de producción Spunbonding, que genera las telas llamadas Spunbond, que las conocemos de distintos gramajes, y esto consiste en un plástico que se funde en una máquina llamada extrusora, y que genera a través del extremo de esa extrusora por fusión finos filamentos finos, y estos filamentos finos son enfriados y depositados en una cinta transportadora de manera aleatoria, y luego sobre esa cinta transportadora, que si en el dibujo de arriba ustedes lo ven, hay unos rodillos rojos, a partir de ahí, que se han depositado de manera aleatoria estos filamentos, luego van a recibir presión y calor, que es lo que va a determinar las características finales de ese tipo de spunbond. Porque enseguida, luego que yo relate la segunda parte de diapositiva, enseguida vamos a ver que hay diferentes. Los spunbond nos rodean y forman parte de muchos productos, además de las telas para uso médico. El segundo proceso, llamado Medlon, es muy similar. La característica es que la extrusora provee filamentos ultra finos, es decir, un poco más finos que el anterior, y van a ser soplados en su trayectoria a través de una corriente de aire, y en lugar de ser tomados por rodillos para aplicar presión y calor, lo que van a hacer es directamente enrollados así, con ese soplado, se van a entrecruzar y se van a adherir entre ellos, generando una manta que tiene un determinado espesor, y esa manta, sin ser presionada, se enrolla y compone entonces el material Medlon, que tiene una gran capacidad de absorción, es un material muy poroso y retentivo, y es el corazón, digamos, lo que vamos a utilizar como material filtrante. La siguiente, por favor. Cámara eso. Pues hablar. La siguiente, sí. No quiero hablar, quiero escuchar. La cámara puesta. Bueno, esto es simplemente para ilustrar un poco un catálogo de un fabricante que tiene el proceso Spunbonding, y nos está mostrando todos los tipos de cosas, de telas que puede fabricar con la técnica. La primera línea dice telas no tejidas Spunbond, vean, y dice para aplicaciones civiles. Bueno, esto está en un catálogo. En realidad, Spunbond, nosotros estamos rodeados de productos fabricados con Spunbond. Las bolsas de supermercado, las que usamos actualmente, que no son descartables, los fundas de almohadas, fundas de almohadones, cobertores protectores, y vamos a ver también después en otra diapositiva más adelante, que hasta se pueden, según cómo se manipule la técnica de fabricación del spunbond, vamos a poder hacer materiales absorbentes como el de los pañales, o lo vemos ahora en un ratito, y telas para uso médico, dependiendo del procesamiento de esas fibras cuando post extrusión. Esas telas para uso médico
van a tener requisitos y características. Nosotros tenemos normas de fabricación para las telas de usos médicos nacionales de tipo IRAM y las del IRAM, e internacionales también, que son coincidentes. No nos vamos a detener ahora con esto, que es un capítulo de telas de uso médico en general, pero sí me importaba que en el tercer renglón ustedes ven, dicen telas no tejidas spunbond hidrofílicas laminadas con polietileno. En el momento de fabricar el spunbond, por ejemplo, se puede generar que en una de sus caras se adhiera una lámina de polietileno fundido, y cuando es enrollada al final de la máquina, tengo una tela que está compuesta por el spunbond más una cara de una película muy fina de polietileno, y es el material que nosotros conocemos como laminado, el de los camisolinos o campos laminados, que es totalmente impermeable. Bueno, entonces, la idea no es que seamos expertos en la fabricación de telas y el proceso spunbond, sino que veamos la versatilidad para entender que para las telas de uso médico va a haber requisitos, que forman parte de esos requisitos esenciales de seguridad y eficacia, que en este caso vamos a estudiar para las mascarillas quirúrgicas. La siguiente, por favor. Hago una interrupción breve, si querés. La que está de coordinadora puede ir admitiendo a la gente ahí que se metió, que algunos quieren verlo ahí por Zoom. Sí, había bastante gente que no podía ingresar. Bueno, los esperamos, los esperamos. Acá está. Bueno, entonces Sí, yo por les había favor, comentado que... el que va entrando, que silencie el micrófono o vayamos silenciándolos. Yo les voy pidiendo, Mati, por el chat. Dale. Bueno, bien, yo les había comentado entonces que el spunbond forma parte de muchos productos de uso corriente y doméstico e industriales. Acá les ponía algunos ejemplos. Este spunbond puede ser aditivado, con inclusive incorporado tensioactivos, que es lo que suelen llevar, por ejemplo, los paños absorbentes de limpieza, los que no liberan pelusa, pigmentos para colorear, cargas electrostáticas. Esto nos interesa más porque para las telas de uso médico, las telas no tejidas de uso médico, para lograr alguna de sus características, se le incorporan cargas electrostáticas, y bueno, y aquí están una serie de usos, dentro de los cuales rescaté la fiselina fuera de los usos médicos, porque justamente la producción de fiselina por el proceso spunbond da una característica no regulada de un producto que se está nombrando mucho en este momento, de necesidad de utilizar para reemplazo de mascarillas quirúrgicas o anexo a mascarillas quirúrgicas, pero es producido por spunbond, pero no es el spunbond de telas no tejidas de uso médico. Alguien se presentó en mi diapositiva, que es Moto G4. No, alguien entró y cambió ahí, entró como hospedador. Con la A. No, ahí Les volvió a pedimos por compartir favor pantalla, a todos, no hay problema. les pedimos por favor a todos los que van ingresando que tengan la amabilidad de apagar o silenciar sus micrófonos, porque si no se van escuchando las voces de fondo que cada uno tenga en sus casas y entorpece el adecuado audio de la ponente. Muchas gracias. Esperamos entonces que se pueda retomar la proyección de la filmina. Sé que hay un problema con internet por parte de uno de los operadores, así que esperamos un poquito.
Aquí estamos otra vez. Bien. No puedo, eso es. Bueno, acá nos habíamos quedado en esa. Bueno, bien, bien, ahí está María José, gracias. No, una para atrás. Una más para atrás. Esa, exactamente esa. Cuando estamos para continuar, ¿sí? Estamos para continuar. Si querés, ¿Se me escucha? María, Perdón, ahí silencialos a todos, así seguimos. Vas a participantes y silenciar a todos. Y de última, el que está hablando aprieta para habilitar el audio. Bueno, ¿se escucha todavía algún participante con una radio o una televisión de fondo? Si alguien identifica quién es, por favor, gracias. Siguiendo con el tema, y así podemos avanzar, les quería contar un poquito sobre la estructura del Medblon. El Medblon, como conté, se producía con esos finos filamentos que luego recibían una corriente de aire y se acomodaban de una manera aleatoria, dejando y no eran presionados ni calentados, y entonces se veía, se enrollaba al final de la máquina una malla con cierto espesor, no la pases por favor, la malla con cierto espesor, y eso me está mostrando que hay una gran cantidad una estructura de fibras separadas, que es lo que yo estoy buscando para hacer justamente un medio filtrante. El Medblon de polipropileno se utiliza para conformar el medio filtrante de las mascarillas quirúrgicas, y es el material de composición de las mascarillas de protección o respiradores. En los respiradores se utilizan técnicas que permiten conformar una estructura tridimensional, eso que nosotros observamos, que tienen una forma, fundamentalmente en este Medblon es donde yo voy a utilizar la incorporación de cargas electrostáticas en las fibras para generar atracción sobre las partículas que van a atravesar esta capa de Medblon y vincularlas o ligarlas para impedir su pasaje hacia la otra cara, de manera que estoy produciendo la mejora y la eficiencia del medio filtrante. Y a su vez, al poder a través de... por favor, no lo cambies. Al poder tener este recurso de hacer cargas electrostáticas, yo también puedo disminuir la proporción de fibras y hacer que el medio filtrante sea más liviano, entre comillas, es decir, que tenga menor resistencia al pasaje del aire, más confort para la persona que lo va a utilizar por los tiempos prolongados que se sabe que se utiliza un respirador de esta característica. Entonces, las tecnologías, y es importante este enfoque desde el punto de vista de los materiales, las tecnologías que se aplican a la producción son las que van a determinar las propiedades finales. También hay algunos respiradores que tienen incorporado entre las fibras de polipropileno fibras de otro polímero que se llama poliéster en una baja proporción, pero suficiente para permitir mantener la firmeza de la estructura final del producto. Por eso también observamos algunos respiradores que son más estructurados, más conformados, más resistentes a la conformación que otros. Sí, ahora seguimos, por favor. Aguardame un segundito que vamos a hacer un cambio de host, pues me puso a mí y yo estoy grabando y me sale en la pantalla y se me complica. Listo. Listo, ya ahí podemos seguir tranquilamente. ¿Ya podemos? Sí, sí. ¿Seguimos? Bueno, combinaciones de Spunbot y Medblon
producen telas de uso médico con particularidades. Aquí tenemos dos esquemas del muy conocido SMS, donde muestra cómo de ambas caras tengo Spunbond y en el medio tengo Medblon. Este material, el fabricante de la ropa descartable, digamos, el fabricante de camisolino, de campos, este material lo adquiere del fabricante, no lo produce en su planta de confección. Este material, donde las caras están firmemente adheridas unas con otras, no se puede separar, se ve como una única fibra, así, como una única tela, se conforma en las fábricas donde se hacen justamente el Spunbond y el Medblon, y se entrega con la característica que se solicita. Ustedes habrán visto que hay SMS, SMMS, es decir, que tiene doble capa de Medblon en el interior, SS, MMSS, y así se pueden solicitar diferentes conformaciones que a medida que se aumentan las capas y los tipos de capas, siempre de los lados exteriores voy a tener Spunbond porque son las fibras largas que yo expliqué que se presionaban, son las fibras largas que van a impedir el soltar fibras en los campos quirúrgicos, por ejemplo, o en los lugares donde hay restricción para partículas. Pero así yo puedo ir conformando diferentes telas con diferentes propiedades para requisitos de uso distintos. Pero esto no es de lo que están conformadas las mascarillas de uso quirúrgico. En la siguiente vamos a ver cómo sí están conformadas estas mascarillas. Por la siguiente, por favor. La mascarilla quirúrgica, si bien tiene las tres telas, no están firmemente adheridas, sino que están, se juntan las tres, en el caso que sean mascarillas quirúrgicas tricapa, o dos, en el caso que sean mascarillas quirúrgicas bicapa. Algunas normas, como la que yo cité, que es la norma del Ministerio de Defensa para ropa quirúrgica y para barbijos médicos, tiene requisitos, igual ANMAT, para los gramajes que tiene cada una de estas capas. Entonces los fabricantes tienen las tres rollos de tela y los van superponiendo y los van uniendo a través de costuras especiales que están en la próxima diapositiva para conformar el barbijo. Entonces, no confundir, no es el SMS el barbijo tricapa. El barbijo tricapa está formado por las mismas telas, pero no fundidas entre sí. Son telas separadas. Este es el sistema de soldadura apropiado para un barbijo, que las máquinas actualmente son automáticas, van plegando las tres telas, las van intercalando, y en el extremo final se incorpora el barbijo o la tira, siempre por soldadura por calor. Si ustedes ven, se observa que en el acercamiento de las soldaduras de este rodillo que las va uniendo, no hay perforación, no es pasante la soldadura, a diferencia de una costura que me daría una perforación. Obviamente esa perforación ya deja de ser barrera. Si bien están en los laterales, bueno, pero está cubriendo una importante superficie de esta mascarilla quirúrgica, una costura en derredor, con perforaciones que dejan de seguras, o interrumpen el medio filtrante, ¿verdad? Bueno, continuamos, por favor. Una consulta. Sí. Las preguntas las vamos a hacer todas al final, ¿sí? De la clase, porque si no es un lío. Te invitamos a que la pongas en el chat para que se las leamos después a la doctora y podemos responderlas todas juntas. Muchas gracias. Bueno, continúo. Vamos a repasar algunas denominaciones y definiciones que existen en el marco normativo de referencia. La palabra barbijo es la palabra de uso general, pero está citada como tal en el marco regulatorio de ANMAT, que ahora después vamos, se me corrió la diapositiva, por favor. Un poquito para atrás, por favor. Que en el marco regulatorio de ANMAT, que está publicado en la página web, la siguiente. No,
hay una intermedia. A esa. Bien, entonces el término barbijo es una denominación general, pero también ha sido adoptada en la publicación regulatoria de ANMAT, que está disponible en la página web hace unos días ya, con todos sus requisitos. Mascarilla quirúrgica, mascarilla de uso médico, están citados y definidos inclusive en dos normas. Una es la norma DEF-BES 0490, que es la norma del Ministerio de Defensa para ropa quirúrgica, barbijos de uso médico, que está en congruencia con la publicación que ha hecho ANMAT de sus requisitos, y la otra, la UNE 14683, es la norma regulatoria de la Comunidad Europea en congruencia con lo que son productos sanitarios. Allí encontramos denominados y clasificados, que después vamos a ver, y los requisitos y los ensayos, etcétera, de las mascarillas quirúrgicas o mascarillas de uso médico. Después encontramos la denominación mascarilla de protección equivalente a respiradores, que están citados en la norma EN 149 del Sistema Normativo de la Comunidad Europea, pero esta norma EN 149 no refiere a productos sanitarios, sino que refiere a la directiva de la Comunidad Europea de equipos de protección individual, a los EPI. También en esa norma N49, donde existen requisitos justamente para lo que vamos a ver de los respiradores, la porosidad, el grado de retención del filtro, etcétera, también aparece el término, los términos dispositivos de protección respiratoria, o también medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Esta norma N149, que luego de una clasificación que enseguida ustedes van a escuchar como conocida, porque últimamente hemos estado escuchando mucho esas siglas, están relacionadas en estas dos normas que, insisto, en esta norma 149, que, insisto, es una norma no del ámbito de productos sanitarios, sino del ámbito de la directiva 89686 de la Comunidad Europea para equipos de protección individual, los que nosotros conocemos como EPI. Y finalmente, en el último renglón, cité la norma 3648, nuestra norma IRAM, que es similar a la EN 149, prácticamente igual, y nada más que incorpora la terminología equipos purificadores de aire no forzados para retención de partículas. Este repaso me importaba hacer para ubicar un poco las denominaciones que están circulando cuando uno quiere llamar a una cosa, está referido a cómo está definido dentro de la norma, ¿sí? Mascarilla de protección respiradores, referidos a los EPI o los equipos de protección individual, en cambio mascarillas quirúrgicas vinculados con las normas que regulan los productos sanitarios, y en nuestro caso barbijos, ANMAT lo nombra al producto médico como barbijo. Seguimos, por favor. Aquí está lo que yo les referí recién acerca de la publicación ANMAT, tienen el link, está en la página, y dice muy claramente que los barbijos, ven como los denomina ANMAT, los barbijos se encuentran en la categoría de productos médicos perteneciente a clase de riesgo 1, según la normativa vigente. Bueno, los mismos deben contar con la habilitación de establecimiento, un fabricante, un importador, un distribuidor habilitado. Es decir, deben estar encuadrados, los operadores de este producto deben estar encuadrados en la normativa regulatoria de habilitación. Y un rápido resumen, porque es bastante largo, les traje aquí, que tiene como requisitos, empieza relatando como requisitos la estructura textil, y dice que tienen que ser de tela no tejida, lo que nosotros estuvimos viendo recién. También plantea las especificaciones técnicas, donde vamos a ver que habla de la eficiencia filtrante contra las bacterias, habla de la resistencia, esta cuestión del
del confort y que referí cuando hablaba del Medlon y la dispersión de las fibras para poder ser en penetración de la respiración sea menos forzosa, y un requisito muy importante que es la resistencia al splash o las salpicaduras. Ahora vamos a ver un poco qué quieren decir cada uno de los ensayos. ANMAT clasifica en función de cómo responden a estas especificaciones técnicas en 3 tipos. El tipo 1, el tipo básico, que es para tensión en salas y dice que puede ser de 2 capas. El tipo 2, que a su vez también puede denominarse clase 1, para prestaciones estándar. Y ya si yo lo registro como un tipo 2, tengo que proveer como fabricante tengo que proveer un barbijo de 3 capas, y el tipo 3 o clase 2, que son aquellos barbijos fabricados con materiales que retienen partículas ultrafinas, aplicados generalmente, bueno, a medios influenza o tratamiento con pacientes infectocontagiosos, y a su vez ANMAT dice que pueden ser en formato barbijo o en formato mascarilla. La siguiente, por favor. Otros requisitos más, abreviados, esto está todo en el link que yo les indiqué, dice textualmente que los diferentes tipos de barbijos deberán fabricarse con estos tipos de tela. Por ejemplo, los tipo 1, que son 2 capas, deberán ser Spun Bond y Mevlon con esos gramajes, y los tipos 2 y 3 pueden ser 3 capas o 4, Spun Bond de polipropileno, Mevlon, Spun Bond de polipropileno con los mínimos gramajes en el caso de los de 3 capas. Deben cumplir el ensayo de eficiencia filtrante contra bacterias, según una normativa norteamericana de diseño de un ensayo, que es el ASTM F2101, es un protocolo de ensayos, es un sistema normativo de ensayos, el ASTM, y según el tipo y clase, esa eficiencia bacteriana tiene estos valores. Para los tipo 1 puede ser menor de 90, pero ya para los clase 1 y los mayor o igual de 95, o ya los clase 2, mayor de 98% de retención frente a bacterias, y la resistencia a la respiración, el delta P, también tiene sus valores, y si ustedes observan en la diapositiva, a medida que yo voy aumentando el requisito de capacidad filtrante, va a ir disminuyendo, aumentando la resistencia a la respiración, es decir, va a tener menos confort. Los últimos de este capítulo, clase 1R y clase 2R, la R significa resistentes a salpicaduras y significa que van a cumplir el método que está a continuación, que es la resistencia a salpicaduras según un ensayo ASTM que está citado ahí como norma de ensayo. Entonces, al final, tipo 1 no aplica el ensayo de resistencia a la salpicadura, tipo 1 y 2 no aplica, pero clase 1 y 2 no aplica, pero clase 1R y clase 2R sí aplica la resistencia a las salpicaduras, y esto es muy importante porque es un factor crítico en el medio de procedimientos, en los medios quirúrgicos, justamente porque lo que ahora vamos a ver enseguida, lo que se está midiendo es la capacidad de ser resistente a una salpicadura de una punción sobre un vaso o una arteria, y que esa salpicadura no atraviese el medio filtrante para contaminar al operador. Seguimos, por favor. Sí, la siguiente. Entonces, yo les decía que la eficiencia filtrante contra bacterias, la anterior, por favor. La anterior. Esa. La eficiencia, a ver si podemos estabilizar en la siguiente. Esa, podemos estabilizar ahí. La eficiencia filtrante contra bacterias, o llamado BFE, es un ensayo que está normatizado, es un ensayo que
digamos que lo toman como requisito las mascarillas quirúrgicas descritas en la norma del Ministerio de Defensa, descritas en la norma regulatoria de mascarillas quirúrgicas del Sistema de Comunidad Europea para considerar estos productos sanitarios, y también la toma ANMAT, como dije. Hay que hacer estos ensayos, es un requisito. Y la eficiencia filtrante contra bacterias determina la cantidad el porcentaje de un agente infeccioso que está presente en las gotas de los aerosoles y puede ser retenido por esa mascarilla. Bueno, rápidamente resumido, se utilizan aerosoles de Staphylococcus aureus, y lo que se mide es exactamente eso, la eficacia de filtración bacteriana, calculada en un número de unidades formadoras de colonia y contrarrestada contra un porcentaje de presentes en un aerosol control. De ahí salen estos porcentajes que después vamos a ver en tablas comparativas para cada clase de mascarilla quirúrgica. Seguimos, por favor. Los otros dos ensayos que están citados como requisitos en la norma del Ministerio de Defensa, en la norma europea para considerar mascarillas quirúrgicas productos sanitarios y en la norma ANMAT para la publicación ANMAT para registro de mascarillas quirúrgicas como producto médico, es la resistencia a la respiración, la presión diferencial, que cuanto mayor es su valor, más difícil es respirar a través de la mascarilla. Este es un valor bajo se identifica con un mayor nivel de confort, y no es menor, dado que estas mascarillas quirúrgicas pueden ser utilizadas durante lapsos prolongados, con lo que debemos proteger también al operador en este sentido, así que es un requisito. Y finalmente, el tercer requisito, en este caso, que comparten las dos normas más la publicación ANMAT de requisitos esenciales, es la resistencia al fluido o el famoso splash. Ese splash que yo les explicaba, que tiene que ver con un spray que se podría formar al perforar en un acto quirúrgico o en un acto intervencionista digamos, complejo, cuando el médico, el trabajador de salud, está operando sobre el paciente y, bueno, se perfora una arteria periférica. Está basado en disparar una cantidad de sangre artificial en presiones de 80, 120 y 160 milímetros de mercurio, y en general el requisito es que el medio filtrante o esta mascarilla quirúrgica, cuando califique para ser resistente a un splash de 120 milímetros de mercurio, que está calculado en promedio semejante a la presión sistólica que podría manifestarse en la perforación de una arteria periférica. Cuando veamos la clasificación vamos a ver que, bueno, ya se los nombré antes, los barbijos, las mascarillas quirúrgicas, vamos a hablar con propiedad, las mascarillas quirúrgicas clasificadas con la letra R son las que dan positivo este test, es decir, tienen soporte a 120 milímetros de mercurio el ensayo de splash. Seguimos, por favor. Les copié de la norma europea la tabla para que ustedes tengan simplemente a mano los valores de los tres tipos en que clasifica la mascarilla quirúrgica la norma europea, y abajo está dibujada la tabla de la norma del Ministerio de Defensa nuestro, de Argentina, que es coincidente con los requisitos ANMAT. Bueno, ustedes pueden ver, luego les queda este material, pueden ver que vamos a tomar la eficiencia de filtración bacteriana de la norma europea, tipo 1, tipo 2 y tipo 2R, los porcentajes, la presión diferencial en el segundo renglón, y vean que la presión de resistencia a salpicaduras en kilopascales, que
que convierte los 160 en 16 kilopascales en la conversión de unidades, solamente es requerida para el tipo 2R. Y no, en este caso la norma es un poco más exigente, en Comunidad Europea no adopta los 120 milímetros de mercurio, sino adoptaría lo que sería el equivalente a los 160 milímetros de mercurio. Como es un producto sanitario, tiene un cuarto requisito que es la biocarga, es decir, la limpieza microbiana en unidades formadoras de colonia, ya que no es un producto entregado estéril. Y esto lo incorpora la norma UNE, la europea. Bien, y abajo pueden observar la tabla entonces de la norma de defensa, que es la que se asimila a los requisitos de la publicación anual. ¿Seguimos? Ahora vamos a hablar un poquito de las mascarillas de protección o los respiradores, los que están alineados con la N149, que es de equipos de protección individual. Y vemos que clasifican como FFP1, FFP2 y FFP3, dependiendo de la eficiencia de filtración. Necesitaría pasar a la siguiente, a la que estaba hablando, por favor. Esa. Los requisitos aquí de los respiradores no son los que estábamos viendo, los tres requisitos que estábamos viendo cuando hablábamos de productos sanitarios o productos médicos, según estemos en Comunidad Europea o en Argentina, sino que son para equipos de protección individual y se refieren a la capacidad del filtro en sí mismo, es decir, de la composición del barbijo, su eficacia, de filtración mínima sobre partículas de 0,3 micrones y también toma en cuenta las fugas hacia el interior de este respirador como un factor crítico, dado que al ser un elemento de protección individual, se le exige a este dispositivo una íntima, que se acomode de manera muy, muy precisa en el rostro del operador, y esto después va a referir María Marta, que me continúa en el uso de estos productos un poquito más, acerca de estas cuestiones de la utilización. Lo que yo sí quiero decir en este punto es que estas mascarillas fabricadas bajo esta norma tienen también un requisito para la resistencia a la respiración, además de la eficacia de filtración mínima y el porcentaje de fuga. Son entendidas y aceptadas como algunas de tipo reutilizables y otras no reutilizables, y es importante que ustedes sepan que los ensayos de eficacia de filtración mínima y de fuga, cuando se trata de un producto no reutilizable, como sale de fábrica, para así decirlo, pero cuando se trata de un producto reutilizable, en la norma especifica exactamente en qué condición se hace el ensayo, en qué condición de reutilización se hace el ensayo, para poder equipararlo y que llegue a los mismos valores de eficacia. Y si llega a los mismos valores de eficacia, esa reutilización entonces me va a determinar que se mantienen los requisitos de seguridad y eficacia. Los productos están rotulados de una manera en particular. El ejemplo que está en rojo al pie es como ustedes podrían leerlo. Va a tener, en primer lugar, la norma y el año de la norma. EN 149 2.2001 es la edición de la norma. A continuación, la clase FPP2. Entonces, si yo quiero saber cuál es la eficiencia de filtración de este producto FPP2, me voy a mirar en la tabla de la norma qué eficiencia de filtración tiene. En este caso que lo publicamos es de 92. Y luego la sigla si es reutilizable o no. En este caso, en el ejemplo, RD es reutilizable. Continuamos. Les traje esta tabla que es una copia de la norma 149, simplemente para que les quede como ilustración, si ustedes quieren ver alguno de los valores. El ensayo de penetración
la primera tabla, el ensayo de penetración del agente, se hace con cloruro de sodio al 95, es decir, en un medio líquido acuoso, y también en un medio oleoso. A nosotros nos interesa el medio acuoso, dado que estos elementos de estos EPI, elementos de protección individual, para nosotros son en medio sanitario, donde las partículas de 0,3 micrones, que queremos saber el grado de filtración o retención que tienen estos filtros, son en base acuosa. Pero fíjense que está en base parafina o aceitosa, porque estos respiradores no son entendidos para uso exclusivo en ambientes médicos, son entendidos como elementos de protección individual en diferentes ambientes. A nosotros nos interesa entonces el ensayo que va a ser, y que luego va a ser también equiparable en algún sentido a los NIOSH, que vamos a ver en la diapositiva siguiente, en su eficiencia en medio acuoso. Acá estamos. En Estados Unidos los respiradores son evaluados y aprobados por el Instituto Nacional, que su abreviatura es NIOSH. Y los criterios para la prueba de eficacia de filtración empleados se describen aquí en esta puntuación. Son para partículas de cloruro de sodio, partículas de 0,3 micrones. El flujo de aire con el que se ensaya es un poco distinto, es de 85 litros por minuto. Estos son las cosas que tienen los ensayos de los distintos programas normativos de los distintos países. A veces no son exactamente igual, pero nosotros podemos, después vamos a hacer una tabla comparativa, podemos asemejarlos. Entonces, con un aerosol que da una partícula de este diámetro, 0,3, con un flujo de aire de 85 litros por minuto, determinadas condiciones de trabajo, según el nivel de retención, yo voy a tener los medios filtrantes de 95, 99 o 100%. Y en función de su capacidad de funcionamiento frente a si se exponen o no aceites, otra vez, no están exclusivos para los medios, al medio sanitario donde las partículas que nosotros nos preocupan están suspendidas, están conformadas por medio acuoso, porque son respiradores, porque son EPI, son elementos de protección individual. Vamos a tener la sigla N, que significa no resistente al aceite. Bien, a nosotros nos viene bien, 95N. En otros rubros necesitarán que tenga la sigla R o la P, dependiendo de qué aerosoles del ambiente quieren estos respiradores ofertar su protección. ¿Seguimos, por favor? Les contaba yo que teníamos una tabla de comparación que la tienen al pie, y en la parte superior de esta diapositiva vemos cómo se denominan o cómo se marcan los barbijos según NIOSH. Luego María Marta también lo va a exponer con una gráfica un poquito más, quizás más ilustrativa que la que traje yo, pero lo que sí me importaba mostrarle, bueno, tienen que tener un número de TC, seguido de 84A y 4 dígitos. Ese número de TC se puede verificar en ese link como si es legítimo o no legítimo, cuando yo lo leo en la marcación del respirador. Va a llevar el nombre, la marca registrada del fabricante, va a llevar el sello NIOSH, que es la que está dando la certificación, y la clase, si es NP o R, y el nivel de eficacia, 95, 99 o 100. Y a continuación, la comparativa de la clasificación de la norma europea, FFP1 con una retención de 78, FFP2 con una retención de 92, salta al FFP3 con una retención de 98, y en el medio encontramos, sobre la derecha, una eficacia como la mide NIOSH, de retención de 95, y me da el barbijo N95, y luego la de 99 da el barbijo N99, y 99,7 el sello de barbijo N100. Es decir, que el N95, si nosotros comparamos, estaría entre el FFP2 y el FFP3 según la otra norma. ¿Seguimos?
Ya para terminar y dar lugar a mi colega que va a explayarse un poco más sobre algunos de los aspectos de clasificación, pero fue algo que nos tiene muy preocupados a todos, que son las indicaciones de uso, les acerco esta diapositiva donde encontramos equivalencias de las marcaciones en distintos países, que todos tienen aproximadamente entre el 94 y 95% de eficiencia de filtración y están diseñados para formar un sello con la cara. ¿Se acuerdan que diapositivas atrás yo les dije que uno de los requisitos de los respiradores, que no estaba presente en las mascarillas quirúrgicas, pero sí en los elementos de protección, en los EPI, es decir, en los respiradores, era que estuvieran íntimamente adheridos a la cara, es decir, que conformaran un sello para no tener fugas o filtraciones. Bueno, entonces todos estos, nombrados así, provenientes de distintos países, son equivalentes entre sí, para contrapartículas no aceitosas, es decir, en el medio que a nosotros nos interesa, que es el medio de partículas en base acuosa. Y creo que esta es mi última diapositiva, así que la siguiente ya queda a cargo de María Marta. María Marta, bienvenida, ¿estás ahí? Te paso Bueno, el control de la exposición y muchas gracias por escucharme hasta aquí. Luego seguimos con las preguntas. bueno, gracias Celeste. Buenas tardes. A mi cargo va a estar hablarles de las vías de transmisión, los usos de las máscaras quirúrgicas, las máscaras respiratorias y las recomendaciones. Me pareció importante traerles primero cómo son las vías de transmisión de los microorganismos, porque en base a esto es lo que vamos a definir los equipos de protección personal que tenemos que usar, entre ellos, cuándo usar una máscara quirúrgica y cuándo usar una máscara respiratoria. Las vías de transmisión de contacto son principalmente 3 vías. Transmisión de contacto, transmisión por gota y transmisión por vía aérea. La transmisión por contacto tenemos contacto directo, que es cuando el microorganismo se transmite de una persona infectada a un huésped. Esto se podría dar en caso, por ejemplo, de transmisiones de origen sexual, por ejemplo. Contacto indirecto es la transferencia de los microorganismos a través de un objeto o persona intermedia. Acá califica muchas veces las manos del personal de salud que pasan microorganismos de una persona infectada a otra sin hacer una adecuada limpieza de manos. Luego tenemos la transmisión por gotas. La transmisión por gotas sucede cuando la persona habla, respira, estornuda o tose, y estas gotas son grandes, más grandes, o sea, mayores a 5 micrones, están rodeadas de saliva, por lo tanto son pesadas y caen rápidamente al suelo por gravedad. Las bacterias o los microorganismos que hacen esta transmisión por gotas, podemos tener Bordetella pertussis, virus de la gripe, adenovirus. También se pueden dar transmisión por vía aérea. Acá son microaerosoles de tamaño pequeño, ¿sí? Que tardan en sedimentar, son ligeros y quedan con una corriente de aire, se transmiten lejos de la fuente que los disemina. En este caso podemos tener Mycobacterium de la tuberculosis, virus de la rubiola, virus de varicela zoster, que es la varicela, ¿no? Entonces, me parece importante diferenciar estas 2 vías de transmisión, ya sea por gota o transmisión por vía aérea, porque de acá va a salir qué tipo de protección respiratoria o barbijo voy a tener que usar. La siguiente. Bien, muchas veces cuando se hace la transmisión por gota, suele pasar que hay procedimientos específicos donde se generan microaerosoles. ¿Cuándo se producen estos microaerosoles? Cuando hay una corriente de aire que se mueve a través de una superficie, de una capa de líquido, generando partículas en la interfase aire-líquido, y el tamaño de estas partículas va a estar inversamente relacionado con la velocidad del aire. Entonces,
son microorganismos que se transmiten por contacto por gota, pero en determinados procedimientos pueden generar aerosoles. La siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿cómo nos protegemos en cuanto a la transmisión de estos microorganismos? Nos vamos a proteger con equipos de protección personal, ya sea para transmisión de contacto, por gota o transmisión aérea. Vuelvo a repetir, ¿no? Depende del tipo de transmisión que tenga, es el equipo de protección personal que voy a tener que usar. Ya sea en transmisión de contacto o transmisión de vía aérea, vamos a usar barbijos o máscaras respiradores. La siguiente. Bien, entonces vamos a estar en la clasificación de las máscaras. Las máscaras las podemos clasificar. Primero las mascarillas quirúrgicas y luego las máscaras respiratorias. Dentro de las máscaras respiratorias tenemos equipos aislantes. Acá suministran aire o oxígeno de una fuente independiente del medio ambiente. En cambio, tenemos la parte B, que son los equipos filtrantes, que eliminan contaminantes existentes en el medio ambiente, haciéndolos pasar por un filtro. Dentro de estos equipos filtrantes tenemos equipos filtrantes asistidos o motorizados, o sea que van a pasar por el filtro, pasan por el filtro porque hay un motor que lo hace que pasen, o equipos filtrantes de presión negativas o no motorizados, que aquí lo que hace es la inhalación del usuario, crea una presión negativa y hace pasar el aire a través de un filtro. Dentro de estos últimos vamos a tener los equipos filtrantes para gases o vapores, que están en la imagen de arriba, que son las máscaras que cubren todo el rostro, o los equipos filtrantes para partículas, que son los de abajo, que es la que nos va a detallar en esta exposición. La siguiente. Bien. Cuando hablamos de máscaras quirúrgicas, estamos diciendo que estas máscaras están diseñadas para el ámbito quirúrgico, ¿sí? Están diseñadas para evitar la diseminación de microorganismos que van de adentro hacia afuera, como lo ve el grafiquito, ¿sí? Tenemos que preservar, ¿sí? El campo o la herida quirúrgica o el campo quirúrgico de las gotas que puedan salir de las personas del equipo quirúrgico, de los profesionales. Tenemos distintas formas, ¿sí? Pueden ser triple capa, como se ve en la primera foto, pico de pato en la segunda, o también pueden haber con protección ocular. La segunda. La otra, por favor. Bien. Además de tener para uso quirúrgico, también se suelen usar en las instituciones de salud para otros usos, ¿sí? Está indicado para barrera en precauciones estándares, ¿sí? Con el objetivo de proteger mucosa bucal, nasal del personal de salud, cuando realizan técnicas que pueden provocar salpicaduras de sangre u otros fluidos. También cuando se necesitan hacer técnicas asépticas fuera del ámbito quirúrgico. Y todo paciente que esté en la institución de salud, ¿sí? Que tenga una infección respiratoria y además tenga fiebre, tenemos que ponérsela para evitar que disemine sus microorganismos. Y también en pacientes que están en el aislamiento por gota. Acá si hay un paciente que está en una habitación y entra el personal de salud, tiene que el paciente ponerse el barbijo, y el personal de salud, si va a estar a menos de 1 metro, y lo va a asistir o lo va a hacer algún tipo de, digamos, de atención, tiene que usar también barbijo para protegerse. La próxima. Bien. Las máscaras de protección respiratoria. La diferencia que hay entre las máscaras quirúrgicas y las máscaras de protección respiratoria es que estas últimas protegen de afuera hacia adentro, ¿sí?
estas máscaras nos van a proteger de todos los microorganismos que están en el ambiente, ¿sí? Es fundamental el correcto ajuste y sellado de la máscara, ¿sí? Si hay filtraciones, estoy poniendo en riesgo ese profesional de la salud, ¿sí? Entonces, la ausencia de un buen ajuste supone un riesgo mucho más importante que el que se puede derivar del uso de la máscara con una capacidad de filtración menor y que quede bien adherida a la cara. Entonces, si la máscara no tiene una buena adhesión a la cara, no estoy teniendo la filtración adecuada. La próxima. Bien, ¿cuáles son los usos de estas máscaras respiratorias? Como les dije al principio, se usan en los procedimientos generadores de aerosoles, en los cuales hay evidencia de que se asocia a transmisiones de patógenos causantes de infección respiratoria aguda, ¿sí? Por ejemplo, puede ser la intubación endotraqueal, sola o asociada a reanimación cardiopulmonar o broncoscopía. En intervenciones quirúrgicas a pacientes que están con aislamiento de gota o aéreo, ¿sí? En este caso, vamos a tener que usar máscaras de uso dual o bidireccionales. Vamos a suponer que nos toca, toca hacer una intervención a un paciente que está con tuberculosis bacilífera, entonces el equipo quirúrgico tiene que protegerse de los patógenos que puedan diseminarse por vía aérea, por lo tanto tienen que usar esta máscara respiratoria, pero a su vez tiene que proteger el campo del paciente. Por lo tanto tiene que ser dual, ¿sí? Estas máscaras bidireccionales o duales, como la vamos a ver en la próxima diapo, tienen que estar, cumplir con los ensayos de calidad de un barbijo quirúrgico. También se usan en pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Hay, por ejemplo, pacientes que están en un ambiente protegido, dotado de filtro cepa, con presión positiva, y deben usar esta máscara respiratoria cuando salen de su habitación para hacerse algún procedimiento de diagnóstico. Y también cuando hay un aislamiento aéreo, si hay un paciente que está sospechado de tuberculosis, varicela o sarampión, y el personal de salud tiene que ingresar a la habitación donde están estos pacientes, debe usar este tipo de máscaras de protección respiratoria. La siguiente. Bueno, acá es lo que les decía en la diapositiva anterior, es que los respiradores N95 se usan en el entorno de la salud para proteger a quienes lo usan de las partículas del aire que incluyen patógenos, ¿sí? Pero no van a proteger contra gases, vapores o aerosoles, y tienen muy poca protección contra derrames directos de líquidos. Por lo tanto, en una intervención quirúrgica, ¿sí?, que tengo un paciente que está indicado con un aislamiento aéreo, voy a tener que usar estos barbijos N95 bidireccionales. Estos barbijos tienen que estar probados y aprobados por NIOSH y autorizados por FDA. ¿Esto por qué es? Si recordamos lo que dice Celeste, las máscaras quirúrgicas no están con los ensayos de la eficacia de barrera bacteriana ni el splash. Por lo tanto, para ser barbijos bidireccionales, tienen que cumplir con esas normas, ¿sí? Entonces, en la Comunidad Europea, por ejemplo, tienen que cumplir con la norma UNE-EN 14683, que es la de las máscaras quirúrgicas, y además cumplir con la norma de la máscara respiratoria. Esto espero que les haya quedado claro, si no después volvemos en las preguntas. La siguiente. Bien, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes? Esto de los usos de las máscaras respiratorias, esto lo sacamos de una publicación de 3M, ¿sí? Y que decía cuáles eran sus inquietudes y las respondía, ¿no? Entonces, ¿se puede lavar una máscara quirúrgica? No, no se puede lavar, en ninguna circunstancia, ¿sí? ¿Se puede reutilizar? Sí. Se puede reutilizar, siempre hay que inspeccionarse antes de cada uso, ¿sí? Si está sucia, se daña, se moja o es difícil de respirar, esto ya nos está diciendo si es difícil de respirar, es que ya está saturada.
debe desecharse o reemplazarse. Si entro en una habitación y voy a estar en contacto con una persona que pueda transmitir, como les dije, esas partículas aerosolizantes que pueden, o sea, son infecciosas, debería descartar el barbijo. ¿Existe limitación de uso? No. Los respiradores se pueden usar hasta que estén sucios, dañados o sea difícil de respirar. En esta parte es importante decir que si nosotros tenemos A3Ms, por ejemplo, nos podemos ir a su hoja técnica y fijarse cuál es la vida útil del barbijo. Si es otra, no es 3M, es otro tipo de barbijo, pido su ficha técnica y veo cuál es la recomendación del fabricante respecto a su vida útil. ¿Cómo debe almacenar? Bueno, perdón, anterior. ¿Se puede compartir? No, no se pueden compartir respecto a debido a consideraciones de higiene. ¿Se debe almacenar antes y entre usos? Sí. Se debe almacenar en una bolsa, ¿sí? 3M decía que la bolsa decía en su embalaje original, pero el Ministerio de Salud en su página de recomendaciones para uso de productos médicos dice que se puede guardar en una bolsa de papel. También tiene que estar en un ambiente libre de peligros, lejos de la luz directa, en zona climáticamente controlada, con humedad y temperatura dentro del rango aceptable especificado en el empaque. La próxima. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones de la OMS? Bien, depende del tipo de transmisión, dijimos entonces, para precauciones contra la transmisión por contacto y por gota, vamos a usar guantes desechables para protegernos de las manos, batas limpias, no estériles, para evitar el contacto con la ropa y que la ropa se contamine, mascarillas de uso médico para proteger la nariz y la boca, y protección ocular, por ejemplo, gafas o pantalla facial, para proteger la parte de la conjuntiva. Y los procedimientos que generen aerosoles, vamos a reemplazar, ¿sí?, la máscara quirúrgica por la máscara respiratoria. La siguiente. Bueno, acá son recomendaciones que hace la OMS para los equipos de protección personal, para los establecimientos de salud, que son las recomendaciones que dijo Celeste en las diapositivas anteriores, pero se la traíamos para que tuvieran presentes cuáles son las exigencias que tienen que tener las mascarillas y los respiradores. La siguiente. Bien, acá les presento las recomendaciones del Ministerio de Salud de Nación, seguramente ya todos las sabrán, por ejemplo, en los camilleros, cuando trasladan pacientes sospechosos o están casos ya confirmados, deben usar barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y protección ocular. Los enfermeros, cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados, deben usar barbijo quirúrgico, camisolín, guantes o protección ocular. Si realizan procedimientos que generen aerosoles, tienen que usar un barbijo N95. Los médicos, si van a asistir a pacientes que tengan sospecha o estén confirmados de COVID, deben tener barbijo, camisolín, guantes y protección ocular. Y si van a hacer procedimientos generadores de aerosoles, tenemos que usar barbijo N95. La siguiente. Personal que maneja la ropa, ¿sí? Deben usar barbijo quirúrgico, delantal plástico, guantes de goma y protección ocular. Personal de limpieza, higiene de manos, barbijo quirúrgico, camisolín, guantes de protección ocular, y consultar siempre al personal de enfermería si hay cambios en las medidas de equipo de protección personal. El personal que hace radiografías también tiene que, cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados, tienen que ir de barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y protección ocular. El personal del laboratorio, lo mismo. La siguiente. Bueno, acá le dejamos un link de interés que les pueden ser muy útiles.
Bueno, espero que hayamos podido satisfacer todas sus inquietudes. Bueno, estamos abiertos a preguntas. La próxima es gracias, así que... Sí, muchas gracias, Pamela. ¿Vas a leer las preguntas? Sí, Marce. Hay 4 preguntas y una que acaban de hacer recién. La primera pregunta le decía si el proveedor debe darte certificados si la tela cumpla con los ensayos requeridos. En realidad, no sé si la va a contestar Celeste o... Sí. Esto es así. Los productos, esto es para todos los productos médicos. Vamos a verlo para el caso de interés de la colega o el colega que preguntó. El producto, si es un producto médico, para haber sido aprobado, debió haber presentado ante la dirección del Instituto de Productos Médicos las especificaciones técnicas y los ensayos de las telas que usó, y eso fue aprobado en su legajo, digamos, en el diseño original. En su sistema de calidad guarda cada vez que adquiere la tela el certificado que cumple. Ahora, es la autoridad sanitaria el que es vigilante, con poder de policías, no lo digo en mal sentido, de que el fabricante cumpla con estos requisitos de seguridad y eficacia. Entonces, el fabricante podría decirte, contestar esto, es decir, ¿por qué yo tengo que darte el certificado de la tela que utilicé si en realidad yo soy auditado y respondo a la Administración Nacional la ANMAT, ¿no es cierto?, para no hacerlo largo. Claro que esto es una información muy sensible en este momento, o en otros momentos para otros productos, y el fabricante no va a estar obligado a dártela, pero claro que sería una buena respuesta en el trato con el cliente. Y vos sabés que esto está muy visto, muy vigilado en lo que se llama seguimiento postventa y tecnovigilancia en cuanto a responder las inquietudes o los requerimientos de los usuarios por parte de los fabricantes en distintos sentidos. Pero no hay una línea de obligación directa. Entonces, si uno requiere un certificado de calidad, lo que puede y debe hacer es solicitar, en todo caso, no en el defecto de que no se obtuviera el certificado de la materia prima o de la tela que se usó, sí un respaldo del director técnico, digamos con X, un director o directora técnica que esté representando esa empresa, donde haga una declaración de conformidad diciendo que se utiliza tal tela de tal número de partida, con tal propiedad, etcétera, etcétera. Esto es lo que yo he visto, o en el caso que yo trabajo en la industria de productos médicos, muchas veces emito ante determinados requerimientos. No sé, la consulta apuntaba si era el armador, digamos, de alguna manera, por decirlo, el armador de barbijos, era el que tenía que realizar los ensayos técnicos, o le esperaba esos ensayos sean realizados por el fabricante de la tela. No sé cómo pide la ANMAT la responsabilidad, digamos, ¿no? La ANMAT pide que las telas cumplan, está en una de las diapositivas, las telas tienen que cumplir, pero los ensayos de seguridad y eficacia. nivel, los ensayos de eficiencia bacteriana y de splash va a ser por el producto final. Ah, está bien, ya entendí. Después lo podés ver bien cuando desplegás. Las telas tienen que cumplir, dice en una parte, las telas tienen que cumplir determinadas características, pero cuando el producto está categorizado en una categoría de resistencia, lo vas a hacer sobre
Es decir, va a requerir que ese barbijo cumpla con retención bacteriana, sí. Perfecto, gracias. De todas formas, Celeste, me parece que es importante recalcar que toda esta información no debemos perder de vista que el barbijo es un producto médico y que debe haber sido autorizado por la autoridad de aplicación. Exactamente. O sea, que nosotros podamos, discúlpame, que nosotros podamos pedirle toda esta información al fabricante, hasta podamos tener acceso, porque hoy en día tanta gente te dice que fabrica barbijo, no podemos perder de vista que estamos hablando de un producto médico. Es como si dijéramos que en nuestras casas hacemos las ondas vesicales. Ojo, estamos manejando un producto médico que las colegas han dado una exposición brillante de todas las características técnicas que tienen que tener, ¿no? O sea, no podemos nosotros, que somos los farmacéuticos, perder esa visión. Hay otra pregunta que dice, ¿qué recomienda si no hay opción de costura sin perforación? Esto lo hicieron en el momento que vos dijiste que se hacía el cierre por calor. No comprendí la pregunta. ¿Qué recomiendo si no hay opción de...? Perdón, no escuché bien. O sea, que si no se puede hacer la confección del barbijo con la tricapa, digamos, por una costura, por calor, ¿qué recomendarías? Yo no puedo hacer una recomendación de una situación que no se ajusta a lo que ahora técnicamente se sabe que es lo correcto. Ahora, sí te puedo decir que si no hay una costura de tipo por fusión, por algún tipo de frecuencia, radiofrecuencia o temperatura, yo conozco que se fabrican y se han fabricado años atrás, antes que aparecieran estas máquinas con este sistema, durante muchos años se han fabricado por una costura de punto fino, pero tenemos que saber que esa costura de punto fino no va a ser aceptada seguramente en un registro de producto vigilado por la autoridad sanitaria, porque se sabe que el fabricante ya tiene que estar equipado con lo que es técnicamente correcto. Tiempo atrás, cuando esto no existía, se hacían costuras de punto fino, pero tenemos que saber que la costura de punto fino es perforante, entonces en ese área del barbijo no se mantiene la protección. Perfecto, clarísimo. Hay otra pregunta que dice que en España están esterilizando los N95 luego del uso recomendado por falta de recursos. Dado el caso, ¿es posible y cómo? No sé, Yo supongo que... cuando uno va a decidir esterilizar un barbijo, el término esterilizar significa que nosotros tengamos que lavar, o sea, para esterilizar tiene que estar limpio. Es la primera regla de esterilización, ¿sí? Entonces, si vamos a esterilizar algo, tiene primero que estar limpio. ¿Cómo lavamos un barbijo si sabemos que no se puede lavar? Por lo tanto, el proceso de esterilizar, en realidad, lo que vamos a tratar es, de alguna forma, disminuir esa carga bacteriana. El tema es el siguiente: uno tiene que darle seguridad al que lo va a usar, que cumple con el ensayo de filtración de partículas y con la estanqueidad. Entonces, porque es fácil, lo vamos a reprocesar, pero tenemos que, o sea, el que decida hacerlo va a tener que estar asegurando que estas dos cosas que son tan importantes no estén afectadas, porque sabemos que si no, no va a tener la protección que necesita. Hay varios artículos que se están refiriendo a esto. Lo que dice el Ministerio de Salud de Nación es tratar de prolongar el uso, por ejemplo, proteger, o sea, usar máscaras
un barbijo arriba del N95 o también la máscara facial. Entonces tratar de proteger ese barbijo lo más que se pueda para aumentar su vida útil sin someterlo a algún procedimiento que lo pueda estar dañando y no podemos estar asegurando su eficiencia y seguridad. Esto todavía, no sé si hasta lo último que nosotros estuvimos estudiando, no hay una directiva clara de cómo hacerse. Por lo tanto, no sabría yo qué recomendarte. Lo que sí, que el que lo hace va a tener que estar, que el barbijo cumpla con su especificación, ¿sí? Que es la filtración de partícula y la estancaidad, ¿sí? O sea, no se deforme y que vos puedas tener una buena adhesión a la cara. No sé si respondí la pregunta. Sí, clarísimo. Hay otra, Vanessa pregunta, ¿cuál es el máximo de tiempo que se podría utilizar un barbijo quirúrgico? Esto depende mucho del proveedor. Como vimos en las filminas de 3M, no te pone un límite de tiempo 3M. Perdón, te dice... quirúrgico, pregunta. Ah, perdón. No, el barbijo quirúrgico se tiene que usar cuando está humedecido, hay que cambiarlo. O sea, no te puedo dar un límite de tiempo. O sea, no sé, Celeste, vos si... Sí, coincido. Es decir, se satura el Medblon se satura porque es el que va a estar reteniendo, la capa interna es el que va a estar reteniendo, y entonces yo voy a encontrar humedad asociada en la capa interna. Ahí ya tengo capilaridad. Dejo de tener una trama retentiva de gotas y tengo capilaridad cuando percibo esa humedad del lado interno. Y hay que tener bastante cuidado con el tema de los barbijos quirúrgicos, las mascarillas quirúrgicas, porque el uso continuo es una cosa, y el estar plegándolo para sacarlo y ponerlo, sacarlo y ponerlo, al plegarlo y de una manera que no está protocolizado, porque no estás pensado en sacárselo y poner, genero líneas ¿cómo decir?, de compresión sobre el medio filtrante interno. Si yo lo doblo, yo lo he visto esto, doblarlo y ponerlo en el bolsillo. Es decir, hay malas prácticas que primero no se tienen que hacer porque se está tocando la cara contaminada, y luego tocando otras cosas, pero también el plegado o el corrido va a generar líneas donde se comprime la manta filtrante que conforma el Medblon, y ahí va perdiendo eficiencia. Creo que se entiende que la manta filtrante del Medblon tiene que ser justamente una manta con espacios para poder retener las partículas. Si yo la comprimo por plegarlo, por doblarlo de una manera inapropiada, le acorto la vida útil. Perfecto. Eso también estaría respondiendo lo que alguien pregunta, si se podrían rociar con algún antibacteriano estos tipos de barbijos para aumentar su vida útil. Responde a lo que acabas de decir de la integridad y la capilaridad. Hay una pregunta relacionada a cómo almacenar los N95. La Sociedad de Infectología recomienda bolsas de papel. No sé si ustedes estarían de acuerdo, y uniendo a esa, hay una que dice cuánto dura el N95. Tenía entendido que eran 15 días y lo usaban en jornadas de 7 horas. Esas recomendaciones están en la página del Ministerio de Salud de Nación y son las recomendaciones que está dando Nación en este momento. No sé vos, Celeste. Sí, perdón, María José. Estoy con lo de la... que en relación a si guardarlos en un sobre de papel, son las recomendaciones que están dando ahora, ¿sí? En un sobre de papel y no en un sobre de plástico, una bolsa. Bien. Por acá hay alguien que pregunta si los barbijos son productos, en realidad pide una opinión. Si los barbijos son productos médicos, ¿qué opinan de la publicación de argentina.gov.ar sobre el uso de barbijos caseros? O el uso, perdón, de barbijos caseros. A ver, yo voy a poner mi opinión en esto.
Nosotros lo que tenemos que tener es conocimiento de las cosas para poder actuar en consecuencia. Lo importante es que si usamos un barbijo quirúrgico, vamos a tener una determinada protección y que ha sido, digamos, ensayado y aprobado, de eso me va a estar protegiendo, pero si uso un barbijo casero, no voy a tener esa seguridad y voy a tener que extremar las medidas, o sea, sociales, o sea, el distanciamiento, lavado correcto de manos, o sea, voy a estar menos protegida porque no sé en realidad, porque no se han hecho todos los ensayos. No quiero decir que esté bien o que esté mal, pero sí tenemos que saber con qué tipo de cosas estamos trabajando para poder tomar las medidas correspondientes. No sé si están todos de acuerdo. También se me ocurre, sí, totalmente. Aparte se me ocurre que por ahí también, supongo yo, es una forma de poder colaborar socialmente, llevando tranquilidad a la gente, en qué circunstancias correspondería eventualmente el uso de este barbijo, y coincido con lo que vos acabas de decir, el barbijo de confección casera tendrá que ir sumado a otras medidas preventivas y justamente será para un uso eventual y casero. No se puede, tengamos en cuenta, desde una perspectiva técnica, pensar que con un barbijo confeccionado con esas características se va a poder dar respuesta a la necesidad del barbijo quirúrgico. No sé si ustedes coinciden. O sea, son dos cosas distintas. Sí, no sé si coinciden, pero en el ámbito de la salud todos tenemos que usar barbijos que nos protejan, y, o sea, que nosotros no estemos contaminando el medio ambiente. Y si hay casos sospechosos y pacientes que estén padeciendo esto, que pueden ser que muchos pacientes estén en su casa, tienen que usar barbijos recomendados y autorizados, porque, o sea, el barbijo quirúrgico, el barbijo casero, uno no sabe hasta cuándo lo protege y hasta cuándo no. No sé, chicas, ustedes díganme si están de acuerdo o no. No. Sí, por supuesto. Coincido con lo que está diciendo María Marta. Mirá, hay muchísimas propuestas para hacer diferentes situaciones de mascarillas. En ningún caso pueden ser mascarillas quirúrgicas, dado que no han pasado los ensayos que las determinan. Los comportamientos, claro, de productos médicos, exactamente, que las determinan como producto médico. Así que no hay, digamos, es muy difícil decir no lo hagas o sí lo hagas. Lo que tenés que saber es que eso no está probado, y que a lo mejor si se prueba funciona, nadie lo va a cuestionar, pero el caso es que no está probado. De per se elegir una tela tejida, cuando estamos hablando de lo importante de tener telas no tejidas, y lo importante de tener telas no tejidas diseñadas con un tipo de entrecruce o una densidad para permitir esa porosidad, y bueno, todo lo que hemos desarrollado acá hace presuponer que todo lo otro está fuera de control. Entonces, y si alguien dice, pero yo lo medí, bueno, está bien, lo mediste y te dio bien, perfecto, pero este es el caso, ¿no? Me parece. Tal cual. Bueno. Volvemos al inicio, no perder de vista que estamos hablando de un producto médico. Exacto. Exactamente. Bueno, si les parece ir cerrando, ya que estamos en horario, les agradezco muchísimo la participación de ustedes y sobre todo la gran dedicación que le pusieron para preparar el tema. Marcela, quiero hacer una pregunta recién de ADMAT que me lo acaban de pasar, que le quiero preguntar a las chicas si saben, con respecto a que ADMAT ha rectificado la decisión adoptada respecto de la excepción en su intervención de los productos descritos como barbijos y guantes. Algo muy, muy reciente que salió. ¿Saben algo de eso? Lo mismo que vos, Angélica. Eso circuló por ahí por las redes hoy. Y bueno, mañana por ahí está en la página. Más claro. Ah, sí. Está en la página de ADMAT, sí. Sino que está en la página de... Claro. Está en la página de los operadores de aduana. Colgado en la página de los operadores de aduana. No en la de ADMAT.
Sí, sí, en los operadores de aduana. Yo pienso que tendremos que ver qué información habrá que pedirle, ¿no?, a quien nos venda o nos ofrezca esos productos importados. Que cumple con el marcado de la Comunidad Europea, algún tipo de información técnica que avale que esos productos son productos confiables, seguros. No sé si ustedes me escuchan, perdí un poco la internet. Sí, sí, te escuchamos. Sí, perfecto. Excelente. Sí, tal vez abre el abanico, ¿verdad?, de posibilidad de contar con el insumo, que realmente hoy es un insumo sumamente crítico. Sí. Bueno, la charla sí está colgada en el Facebook, la grabación, y después se va a subir al canal de YouTube. Tenemos un espacio en la web, apenas inician, donde pueden acceder al material de todas estas videoconferencias que sigue este jueves con antisépticos y preparaciones magistrales relacionadas al COVID. Bueno, muchísimas gracias, colegas, a todos por la enorme participación y el entusiasmo, y bueno, fuerza a seguir adelante en este momento tan difícil para todos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias a todos los participantes. Gracias. 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 Chao, chao. Chao.